¿Te interesa conocer cómo funciona el mercado de valores de la República Dominicana? Hablando con Valor es un espacio creado para informar, educar y orientar a la ciudadanía sobre nuestro mercado de valores y la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana. Bienvenidos a un episodio más de Hablando con Valor, un espacio creado por la Superintendencia del Mercado de Valores para educar, orientar e informar de la mano de grandes expertos. Hoy está con nosotros aquí mi estimada Sara Despradel. Sara, bienvenida a tu espacio Hablando con Valor. Muchísimas gracias. Para mí genuinamente es un honor estar aquí. Yo valoro mucho que más personas se dediquen a educar y la labor que está haciendo la superintendencia es encomiable en términos de educación, que es el arma más poderosa para que la gente común, todo el mundo entienda que necesitamos invertir. Interesante. Sara es licenciada en administración con un máster en finanzas corporativas. Sara lo que hace es esas buenas nuevas, de llevar esas buenas nuevas de entendimiento a aquellos potenciales inversionistas, aquellos que de una u otra forma quieren desarrollarse en tal o cual herramienta que brinda, en este caso, el mercado de valores o el sector financiero. Sara, a mí me gustaría comenzar primero, que la gente conozca quién es Sara Despradel. Mira, yo siempre me he definido como una persona creativa que le encanta educar. Entonces, el foco va cambiando, pero en general esa es la esencia. Y dentro de eso he abrazado el tema de democratizar las inversiones, de que cualquier persona entienda que es posible romper un ciclo de pobreza cuando tú te comprometes con entender ese camino que no es exclusivo para unos cuantos. Entonces eso implica, yo empecé toda esta jornada en el 2018, que era muy tabú, a la gente le daba miedo hablar de dinero, había mucha más ignorancia que ahora porque era muy limitado el acceso de la información financiera como tal. Se entendía primero que era para un mundo de hombres, o que era para gente que ya era rica. Entonces eso pasaba un filtro. Mi experiencia y digamos que lo que me caracteriza es que genuinamente yo compartí en el 2018, estoy endeudada y quebrada y tenía unas deudas de casi 5 millones. Cuando ya yo lo dije, que fue en el 2018, solo debía 1 millón. Entonces, la gente me fue acompañando al proceso de sanar. Yo lo hice público por mis redes. Por eso mi comunidad vivió conmigo el momento de que saldé mi vehículo. Compré mi casa luego de haberla perdido. Entonces, esa historia de cómo yo compré la casa no sucedería sin el mercado de valores. Y perdón, Sara, eso que tú acabas de decir, no todo el mundo tiene el valor y se atreve a confesar cuando está pasando por X o tal situación, en el caso que hemos puesto, de una deuda. Porque entiende de una u otra forma que eso es algo que lacera la intimidad, ¿verdad?, crediticia, y expone a uno de una manera que uno no quiere darle ese salto cuántico de expresar esas partes. Y eso entiendo yo, que mira el provecho que has podido sacar de esa situación expresándosela a los demás, pero que también tuviste un resultado positivo que nos vas a seguir diciendo en el camino, todo lo que tuviste que esforzarte para poder llegar a ese punto. Por eso es que yo creo que mi arma más poderosa nuevamente es la verdad, porque con la verdad tú te puedes parar delante de un escenario y decirle, señores, yo simplemente estoy pasando por este proceso, cuenten conmigo si necesitan apoyo. Yo veía cómo personas se perdían de estar en el sistema financiero dominicano por dañar su crédito en algún momento y entender que jamás podían volver ahí. Entonces yo sentí un compromiso y yo tenía ya una página, unas redes
haciendo otra cosa. Yo era blogger de moda y trabajaba en una cadena de tiendas por departamentos. Entonces, yo veía cómo día a día, cuando llegaban las fechas de cobro, la gente hacía fila en un cajero para entregar su tarjeta de débito a un prestamista. O a un usurero. Sí, entonces yo empecé poquito a poquito manteniendo mi trabajo, educando gente para salir de ese ciclo, porque ya yo tenía, salir de deudas me tomó años, me tomó más de 9 años. Entonces yo fui compartiendo todo eso con la valentía de que era posible transformar una vida por completo, porque lo vivía conmigo. Hice 2 años Uber en paralelo. Wow. Y fueron muchas lecciones que gracias a Dios me atreví a comentarlo, porque en redes se veía una vida muy perfecta. Yo me hacía fotos muy profesionales, viajaba a Nueva York, viajaba a Los Ángeles, a Madrid, y yo tenía $20 en mi bolsillo. Decían, esta señora no tiene problema. No, claro, no. A Sara no se la puede invitar porque Sara es millonaria. Entonces, yo enseñé con mi ejemplo que tú no te puedes llevar de las apariencias, que siempre el pasto es más verde en el jardín del otro. Y entonces, que es un compromiso de uno con uno para tú ser mejor. Entonces, creo que muchas lecciones que todavía aplico para entender lo realmente valioso. Yo promuevo el concepto de abundancia, que es más allá que tener dinero en una cuenta, es encontrar paz. Y entonces soy fanática de lograr que cada decisión me acerque a esa paz, porque desde ahí es que puedo ayudar a los demás. Pero ¿y cómo hacerlo? Porque has dicho algo interesante, Sara. ¿Cómo encontrar esa paz financiera? Porque a veces hay muchas personas que piden tener y cuando lo tienen se le crea un problema porque no saben administrarlo. ¿Cómo fue en tu proceso entonces? ¿Qué tú aplicaste para que eso fuese así? Mira, hay una regla, digamos un principio universal de abundancia que tiene que ver con que para tú tener, tienes que ser. Entonces, quien se gana la loto de repente recibe una gran suma de dinero, pero no le costó trabajo. No es esa persona que merece esa fortuna. Por eso la fortuna no se queda con ella. Finalmente, uno necesita educación, pero además que te cueste. Por eso también uno ve cuando analiza fortunas, yo soy fanática de eso, que quizás una segunda, una tercera generación de una familia próspera no mantiene riqueza porque no le costó el trabajo que pasó el abuelo o el papá, ni tiene los mismos ideales. Entonces, mantener fortuna tiene que ver con que tú le des valor a lo que hay que hacer para mantenerla, porque por más que uno gane, y ahí viene, creo que es mi mayor lección con el tema de inversiones, cambiar el chip. O sea, yo promuevo que tú ganes dinero y que no necesariamente, yo no voy a ser la asesora financiera que promueva la restricción. Yo creo en que tú tienes que definir una cifra que te haga feliz. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué es? Hay conceptos como de que vienen con la filosofía japonesa que tienen que ver con happy money, dinero feliz. Para mí, quizás el concepto de felicidad financiera no es el mismo que el tuyo. Entonces, yo tengo que definir genuinamente qué me haría feliz, con qué yo me siento cómoda. Mira, a mí me encanta viajar, a mí me encanta, no sé, los vehículos, me encanta tener un techo. Para algunas personas, tener un techo propio no forma parte de la ecuación. Entonces, yo definiendo eso, se supone que mis finanzas apoyen que yo logre esas metas que genuinamente me aportan, porque también tener dinero por tener dinero, por eso vemos muchos ricos que son, que lo único que tienen es dinero y son personas muy pobres. Y mucha gente, y ahí yo me incluyo,
pude pasar un momento de no tener ningún recurso material, pero nunca fui pobre, porque una persona que es educada, que tiene activos como buenas relaciones, que en algún momento alguien le puede tender la mano, es una persona que jamás será derrotada, a menos que ella misma se derrote. Entonces, dentro de nosotros tenemos esa fuerza de reinventar nuestra historia, y cuando uno genuinamente abraza el tema de las inversiones, desde entender que si yo no hago nada con mi dinero, el dinero no va a hacer nada, el dinero es neutro. Pero si yo le doy un significado al dinero, ¿cómo? Como eso que hicimos, definiendo, mira, yo sería muy feliz, no sé, si puedo viajar con mis padres a un destino que ellos quieren. Es muy distinto yo ahorrar por ahorrar a yo ahorrar porque digo, Navidad me encantaría pasar un fin de semana o una semana con mis padres. Eso tiene otro criterio que yo lo voy a respetar y me va a hacer feliz el camino. Pero si yo al dinero no le hago nada, él va a coger patitas. Entonces, eso puede cambiar cuando yo entiendo que gano dinero y 1% de ese dinero no es mío. Ese por ciento de ese dinero yo lo voy a dedicar a combatir la inflación. Porque quien no hace nada cada día pierde dinero. La inflación es el principal enemigo que tenemos. Y de ahí en adelante ya vienen conceptos como entender cómo yo maximizo esos recursos. Entonces ya ahí hay que entrar en profundidad, pero primero... Ahí yo te iba de ese punto de cómo llevar ese ahorro a inversión. Claro. O sea, por eso es que podemos perdernos en entrar en recursos, opciones del mercado de valores, pero si yo no entiendo el principal criterio que es que si yo gano dinero y digo, no, cuando yo gane más, no cuando mejore, no cuando ya me case, yo me voy a enseriar, o cuando yo termine la maestría. O sea, tengo que tener un compromiso de que mínimo un 10% del dinero que reciba, sea poco, sea mucho, sea diario, sea mensual, una parte de ese dinero no la voy a tocar. Y tú estás hablando, la gente no entiende. Mínimo el 10%. No es que te están diciendo, claro, no te están diciendo que es el 10%. Claro, es que tiene que ser más del 10%. Claro, en ese sentido. Claro. Vi algo los otros días que decía, cualquier persona de menos de 30 años debería ahorrar un 15% para dedicarlo a invertir. Pero si ya pasas de 30 a 35, deberías por lo menos un 25% dedicarlo a inversión. Entonces, una vez que tú tienes tu plan, entonces ahí viene la parte mejor para mí, que es estructurar, y a eso me he dedicado mucho los últimos años, porque el dominicano común entiende que invertir es invertir en su negocio o invertir en su techo. Y vemos personas que pierden liquidez por tener todo el dinero en ladrillos. O como ahora yo soy capaz de invertir en planos en una propiedad y te dice el mismo asesor inmobiliario, invierte aquí y luego con la ganancia de ese tú vas a pagar este. Vemos personas totalmente descapitalizadas por ser agresivas a la hora de invertir y no tener una estructura. Entonces, poco a poco, yo he ido trabajando y evolucionando porque lo he ido aplicando conmigo. El rey es tener liquidez, tener dinero que te permita pagarte a ti. O sea, que si pasa una situación, eso de nuevo. Sí, el rey, o sea, ya lo aprendí a base de mucho, o sea, nada de lo que yo he pasado me hubiera pasado si yo hubiera respetado primero el concepto de liquidez, de tener dinero capaz de costear mi vida mínimo por 6 meses. Hay gente que tener dinero en una cuenta no, hay es que una tentación. Salirlo a gastar. Es una tentación, sí. O sea, inmediatamente depositaron, salirlo a gastar. Y no tienen un backup que se debe tener, que no tiene que ver, ese backup no es que tiene que ver con la inversión. ¿En cuáles productos del mercado tú de una otra forma decidiste emprender que tú puedes decir que te fueron funcionales? Y cómo tal vez pudo darse ese acercamiento que muchas de las personas a veces tienen como, por decirlo así,
esa reserva o tienen ese pensamiento de que no, mira, eso yo no lo entiendo, o que eso que tú me estás tratando de vender o de enseñar, yo como que no, yo no lo entiendo mucho. ¿Cómo eso en tu caso tú lo aplicaste y qué tan funcional fue? Les cuento. El primer cálculo que yo hice cuando ya salí, digamos que del hoyo financiero, fue calcular que yo tenía 7 años pagando un alquiler y sumé y me dio 2.7 millones de pesos. Es un mito que siempre hay grande. ¿Cuál? Que dicen, o alquilo o compro. Claro. O soy esclavo o amo. Sí, pero yo decía, no tengo nada. Me hace mucho sentido lograr un inicial porque ya me iban a aumentar la renta. Así fue que pasó. Y yo dije, entonces cada día, tengo 3 hijos, yo necesito 3 habitaciones. Cada día esto va a seguir subiendo. Y mi prioridad va a ser este año lograr 500,000 pesos. Yo no voy a comprar la casa de mis sueños. Yo voy a comprar una primera vivienda luego de haber perdido la mía. Señores, ahí viene la primera fortaleza del mercado de valores. Yo me acerqué a un puesto de bolsa con 10,000 pesos en mi bolsillo. Sara, ¿con cuánto? 10,000 pesos. 10,000 pesos. Porque no leí... con todos los millones canchinflín, como la gente puede entender. Leí que se podía iniciar con 10,000 pesos. Entonces, haciendo Uber, que hacía en ese momento, yo logré mis 10,000 pesos. Y llego donde... ¿Qué sucede con el mercado de valores? Tú puedes tener acceso a gente muy preparada de manera gratuita. O sea, esa persona que tenía deudas y que solo tenía 10,000 pesos en el bolsillo, en ese momento yo entré en plena pandemia. Entonces, yo me senté, o sea, un poquito antes de pandemia, 2019. El proceso era una cita personal. Entonces yo me siento en una oficina de lujo y le digo, mire, yo quiero comprar mi casa. O sea, yo quiero que el mercado de valores me apoye a comprar mi casa y necesito un inicial de tanto. Porque hay algo muy bueno y es que como cuando tú te comprometes con un plan personal, que esa también es una debilidad. Nadie te va a llamar como te llaman con un préstamo si tú te atrasas. O sea, tiene que ver con voluntad propia. Sí. Pero yo le dije, ese es mi enfoque. O sea, yo soy un atleta. Yo quiero lograr inicial de mi casa y quiero que usted me apoye. Entonces, en ese momento, no puedo decir nombre, ¿verdad? De marca. No, exacto. Pero fue un gerente de negocios brillante que se sentó conmigo. Doña Sara, venga. Y yo le dije, voy a vender mi primera agenda. Ya esas agendas van para el año, estamos en el año 7. Entonces le dije, cuando yo venda estas guías Avanza, yo voy a venir aquí, ese dinero, usted me va a ayudar. Pues yo logré todo ese año, mi inicial, entonces lo colocábamos en fondos mutuos a 90 días. Porque soy miedosa, todavía soy miedosa. O sea, cada quien tiene que tener su perfil de riesgo. Como ya yo había perdido todo, yo no estaba dispuesta a no tener control de mi dinero. Entonces, ¿qué me encantó? Que vino pandemia, usted sabe lo que yo hice. Quiero todo mi dinero en mi cuenta, porque yo no estaba dispuesta a que se cayera el mundo y mi dinero se quedara en una inversión. Al día siguiente, yo tuve todo mi dinero en una cuenta. Entonces, esa para mí fue mi gran respaldo de que yo le decía a la gente que asesoraba, pase lo que pase, tu dinero está accesible. O sea, tienes alguien que te va a dar la cara ante una necesidad y te va a asesorar de cuál es el instrumento ideal. Yo tenía fondos líquidos, un fondo abierto. Ese fondo abierto significaba que yo escribía un correo y al día siguiente, antes de las 2 de la tarde, tenía el dinero en mi cuenta. Entonces, cuando yo logré esa casa, o sea, yo compré esa casa y el país se cayó. O sea, qué alegría tan grande. Eso es uno de los momentos más felices. Y ahí, aunque un libro te diga, no necesariamente conviene, no sé cuánto, en este país, realmente, como hay un déficit habitacional, es muy difícil que una propiedad bien ubicada
no gane valor en el tiempo. Pues en ese camino me gané como 1,5 millones de pesos. No sabíamos que iba a venir la pandemia. Pandemia me sirvió para ahorrar como nadie, trabajar como nadie, invertir como nadie, porque esa no iba a ser mi casa. O sea, mi plan era evolucionar, compré en planos y a esa vivienda yo le gané casi 2 millones de pesos en el proceso de vender, porque todo además se revalorizó. Y en todo ese camino yo utilicé el mercado de valores para un primer viaje de mis hijos luego de pasarnos 10 años luchando con deudas, con prioridades. Entonces mi sueño era llevarlos a Nueva York. Y en el mercado de valores yo fui haciendo una inversión en dólares para llevar a mis hijos en abril a Nueva York, abril 2022. O sea, distintas metas, yo fui encontrando instrumentos que fueran a tono con mi plan de vida y con la necesidad de ir utilizando capital. Entonces, la verdad es que uno puede vivir desde el miedo y entonces perderse de mucho, o puede vivir desde la abundancia, que implica, yo voy a tener acceso, ya ahora es muy fácil. Puedo utilizar un app, puedo utilizar una página web, o sea, ahora básicamente uno se sirve, pero aún así yo tengo en mi WhatsApp alguien que está avalado por la superintendencia que me va a seguir ayudando en mis metas futuras. Entonces, eso es gratis. O sea, yo voy a tener acceso a algo que quizás en un momento familias muy ricas pensaban en eso, en tener un asesor de inversiones. Entonces, quien no está aprovechando eso está muy mal, porque tenemos un recurso que cualquier persona literalmente te puede cambiar la vida. Entonces, en ese camino, yo he tomado muchas decisiones acompañadas por profesionales que me dan otra visión, que me permiten evolucionar y ya luego, o sea, como el tema financiero es muy vivo, va con cada quien, uno puede, o sea, mi vida hubiera sido distinta si desde que nace uno de mis hijos, yo con su acta de nacimiento abro un instrumento y garantizo su educación universitaria, que ahora mismo es un costo fuerte que tengo. Pero, en fin, se abre como un menú donde tú puedes potenciar tu dinero. Es increíble, o sea que en abundancia, pero de una manera inteligente y de una manera sigilosa, de lo que tiene que ver cómo te has abocado a todos estos instrumentos que de una u otra forma has identificado que están en el mercado de valores y que simplemente tocaste la puerta y pudiste ver el gran rango de acción que tienen en favor del inversionista. Y por lo que veo en tus palabras, en varias etapas de tu vida, el mercado de valores ha jugado un rol. O sea, porque estás hablando de una casa que es algo muy esencial para la familia, para sanar deudas, para la parte de ir a vacacionar, o sea, y en el ámbito también de lo que tiene que ver con el negocio. Es muy interesante. A mí me gustaría, tú me regalaste hace un tiempo una guía y yo la he usado. Ah, ¿la has usado, Valentín? Yo la he usado, mi guía, yo la tengo. Qué bueno. Y me sirvió mucho para varias etapas de mi vida que no sabía que iban a suceder a nivel familiar, pero que me sirvieron para organizarme en ese sentido. Que no esperaba sorpresa de la vida y me fue muy funcional. Qué bueno. Entiendo que, como has dicho, Sara, la parte de planificarse, la parte de entender que ese dinero que uno tiene, esos ahorros, no tener ese miedo de poder buscar los instrumentos, en tu caso, como lo has dicho, que estén regulados y que estén avalados, en este caso, por la Superintendencia de Mercado de Valores, hablando en el sentido de las herramientas que tienen que ver con el mercado y que los participantes brindan. Porque hay muchas personas por ahí que
de una u otra manera se burlan del dinero de la gente, pero que la misma gente que permite que se burlen entregándole a ese tipo de personas que al final son personas que tienen otra intención, que no tienen la intención de la persona que fuiste y visitaste, ese corredor que te pudo instruir y que pudiste sacar lo mejor de ese dinero que tenías en ese momento. Ahí te hablo desde usuaria. Para mí, esos filtros que tiene la superintendencia, que yo decía, ay, todos estos formularios, porque sirvieron para yo sentirme tranquila de que no cualquiera podía entrar en términos de que si yo no puedo demostrar de dónde viene mi dinero, no es un dinero que entra al mercado de valores. Entonces, si yo lo que quiero es cuidar ese dinero, proteger mi patrimonio que con mucho esfuerzo produzco, ese filtro sirve para yo tener la tranquilidad de que se está aplicando con todos los demás. Entonces, esa para mí es la primera bandera verde que todos debemos de entender, que aunque esa primera diligencia que yo tengo que hacer nos lleva a tener orden con nosotros mismos, pero a la vez nos tranquiliza. A mí me tranquiliza. Yo he visto una y otra vez todos esos casos, e incluso en momentos les he reportado, señores, alguien por las redes me escribió que lo engañaron, pasa esto, pasa lo otro. Pero en general debemos pensar en que si hay promedios de tasas, ya hoy día yo puedo utilizar incluso inteligencia artificial, entender cuál es el promedio actual de retorno anual. Si alguien te está ofreciendo 3, 4 veces eso, cuestiónate. Claro. Entonces, lo principal también es entender que algo que es valioso para ti, ¿qué background tiene esa persona a la que tú solo estás confiando? Eso es muy importante porque siempre hemos dicho aquí, hablando con valor, el mercado de valores es información oportuna, veraz, eficiente y transparente. Y como decías, cuando vas a uno de estos puestos de bolsa, o como se le llama broker, o a una SAFI, te hacen la debida diligencia de tu proceso, identifican tu perfil para asignarte entonces ese corredor. Y hay ciertos pasos que simple y llanamente lo que busca ese participante del mercado es saber la procedencia de esos fondos para que de una u otra manera todo el que esté en el ecosistema del mercado de valores juegue sobre el mismo equipo que se está dando. Y es muy importante esa parte que tú acabas de decir, Sara, porque quienes de una u otra forma quieren invertir tienen que saber que son requisitos que se tienen que cumplir, pero en favor de quien va a invertir y de quien tiene su dinero ya invertido. Entonces, si uno lo mira desde otra óptica, cuando un banco, tú firmas un préstamo, tú firmas muchísimos documentos, porque el banco, chiquita. El banco tiene que garantizar que él va a recuperar ese dinero. De la misma manera, tú tienes que garantizarte que haya un aval cuando tú depositas dinero y tu confianza en otra persona, e incluso que ves qué hay detrás, qué grupo financiero hay detrás, cuál es el destino de esa inversión que estás haciendo. Porque hoy día incluso fondos inmobiliarios, o sea, hoy tenemos, para mí es como un gran menú que tú puedes aprovechar dependiendo de esa meta que tengas y de esa etapa de la vida en la que estés. Sara, háblanos un poco del libro. Bueno, mi libro tiene como ese resumen y me cuidé mucho de que no fuera aburrido, de que automáticamente tú lees, es mi historia desde los números, pero cada capítulo tiene ejercicios de autoevaluación para que al terminarlo tú tengas un diagnóstico claro de tu relación con el dinero, de cómo tú puedes hacer un fondo de emergencia, cómo hacer un presupuesto. O sea, a la vez tiene una parte muy práctica, entonces es teórico práctico y se llama Luz para tus finanzas, porque Manolo, en el programa que trabajábamos juntos, me decía la luz. A Manolo. Sí, y la gente, mucha gente
me decía, tú eres luz, no sé cuánto. Yo dije, mira, ese es el título que va a llevar el libro. Me da mucha alegría porque el libro, yo estoy ahora haciendo un reto, leyéndolo diario, un capitulito, y tengo una comunidad en mi Instagram. Entonces, cuando yo lo leo, ayer yo tenía a la muchacha que trabaja conmigo en la casa, y yo leía, mi primer error financiero fue que llegaba un cumpleaños, había que estrenar, se cocinaba y que sobrara la comida, aunque se dañara. O sea, son pequeñas cositas que tú dices, no respeté el dinero. Había otro concepto de abundancia en ese momento. Sí, el dinero no era problema. O sea, cuando el dinero no es problema, tú no le haces caso. Pero él necesita atención. Pero leerlo mueve. O sea, eso es lo que yo quiero que pase con el libro. Que ese gran error tan costoso sirva para que otros no les pase, o para que quien está pueda salir. Esa es la idea del libro. Nosotros aquí en Hablando con Valor nos sentimos honrados de que tú hayas aceptado estar aquí con nosotros. Sara siempre nos ha apoyado a todas las actividades de la superintendencia, tanto la Expo Mercado de Valores, que en su tercera edición vamos a celebrar. Sara siempre ha estado ahí. El evento de Santiago que vamos a tener para este mes de julio. Ha sido una banderada de lo que tiene que ver el mercado de valores y de todo lo que envuelve las inversiones, de una u otra manera conectado con la educación financiera. Sara, dejamos los micrófonos abiertos para otra cosa que quieras precisarnos en este espacio. Fíjense, si uno analiza el sistema dominicano en general de financiero, ¿dónde invierten los grandes grupos? Un banco, ¿dónde invierte? Utiliza el mercado de valores. O sea que si tú como empresa, si tú como individuo personal no estás aprovechando ventajas, tasas, retornos, estás en desventaja. Entonces, es como que tenemos un mercado, yo lo veo así, como un Ferrari, y que andamos en una pasolita por simplemente no dar el paso. Entonces, quien no está invirtiendo está día a día perdiendo dinero. Señores, ahí está. El espacio está creado. El momento es el idóneo, ya que el mercado de valores está desarrollando y hay un sinnúmero de instrumentos disponibles, Sara, como tú lo acabas de describir aquí, que el ciudadano de a pie, como se le denomina, el potencial inversionista, puede de una u otra forma tocar esa puerta, como tú lo hiciste, visitar ese puerto de bolsa, esa SAFI, y adquirir uno de estos instrumentos y ver cómo le va y cómo lo has dicho. Desde esa figura del pequeño inversionista, con 10,000 pesos tú comenzaste. Y hoy, o sea, has podido dar ejemplo de cómo eso te fue funcional. Sara, para nosotros un gran honor. Gracias. Tenerte aquí. Esto se seguirá repitiendo. Cuando guste, muchas gracias. Y este espacio queda abierto y a ustedes que nos han sintonizado a través de Hablando con Valor, los esperamos en un nuevo episodio que sin duda alguna seguiremos orientando, educando e informando sobre el mercado de valores de la mano de grandes expertos y de todos los temas relevantes de este mercado y sector financiero. ¿Te interesa conocer cómo funciona el mercado de valores de la República Dominicana? Hablando con Valor es un espacio creado para informar, educar y orientar a la ciudadanía sobre nuestro mercado de valores y la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.